Bueno, buen día. A ver si aparecen. Buen día, profesor. Buen día a todos. Bueno. Estábamos viendo clasificación de constituciones. Vamos a continuar ese tema. Buen día. Buen día. Vamos a continuar ese tema y vamos a avanzar sobre otro. Habíamos visto, las últimas que habíamos visto eran las pétreas, parcialmente pétreas y no pétreas, creo que quedó claro. No recuerdo si vimos las originarias o derivadas, vimos sí las definitivas y de transición, pero bueno, hay muchas clasificaciones que podríamos adoptar. En el libro que estamos siguiendo, que es el de Quiroga Lavie, él habla una que la denomina constituciones originarias y constituciones derivadas. La diferencia es simple: las originarias son aquellas que contienen principios nuevos. Por ejemplo, cuando se sanciona la Constitución de Estados Unidos, esa Constitución de Estados Unidos Es originaria. trae principios nuevos no existentes hasta ese momento, como por ejemplo el presidencialismo. Ninguna constitución hasta ese momento había determinado o llevado adelante el concepto del presidencialismo en el Poder Ejecutivo, o el federalismo como forma de Estado, como que se intenta en esa convención constituyente. Esa es una constitución originaria, o la francesa de 1793 que establece el gobierno de asamblea. También son constituciones originarias. La nuestra podemos decir que es derivada o cuasi derivada, porque en nuestro texto no se inventa, no se trae, no se crea un concepto jurídico nuevo. La mayoría, o todas, digamos, las constituciones latinoamericanas del siglo XIX son constituciones derivadas, porque adoptan modelos establecidos por otros. Entonces tenemos esta clasificación de constituciones originarias y derivadas. Otra clasificación es la de ideológicas y utilitarias. Las ideológicas son las que tienen una carga valorativa desde el punto de vista político, axiológico. La nuestra es una constitución ideológica, profundamente ideológica, porque tiene definiciones en el aspecto de garantizar la libertad individual. Por eso nuestra Constitución se la denomina una constitución liberal, como las clásicas constituciones liberales del siglo XIX, pero no liberales porque tengan alguna orientación económica particular, sino porque son constituciones que ponen como objetivo principal a resguardar la libertad individual. Constituciones liberales son constituciones profundamente ideológicas. Hay constituciones socialistas, por ejemplo, cuando se crea la ex vieja, ya no existente más Unión Soviética, con sus primeras constituciones de 1818, de 1924, etc. O la Constitución Mexicana de 1918, son constituciones con una fuerte carga ideológica. Por otro lado, tenemos las constituciones utilitarias, que son las que no tienen valoración política alguna. Las constituciones utilitarias solamente organizan el funcionamiento de los poderes del Estado, pero no tienen un plexo axiológico donde lleva adelante la existencia de valores de ningún tipo. No hay muchos ejemplos. El autor cita una vieja constitución de la Tercera República Francesa de 1875, que es una constitución que solamente
en su texto definía, ordenaba, organizaba y le daba competencia a los poderes del Estado, pero que no tenía valoración alguna con respecto al ejercicio de los derechos de los particulares. Vamos a otra clasificación. Esta ya es de un autor nacional, del profesor Reinaldo Banossi, que tiene escrito una serie importante de textos de nuestra materia, que fue diputado nacional, ministro de Justicia, y titular de una de las cátedras de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, una persona de una trayectoria docente y académica importantísima. Él, en su texto, crea esta clasificación entre constituciones genéricas y analíticas. Las genéricas son las que contienen en forma concisa, como la nuestra, ¿no? Define concisamente la organización del Estado, sus áreas de competencia, pero no establece demasiados procedimientos ni cuestiones concretas, sino que delega en el legislador originario la tarea de la reglamentación de esas funciones. En cambio, las analíticas son las que tienen un gran número de disposiciones reglamentarias, en donde casi todo está establecido en la propia Constitución. La nuestra es una constitución genérica. Fíjense, cuando leemos el artículo 14, todos los habitantes tienen ejercen los siguientes derechos y dice, de acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que la Constitución nos establece que tenemos la garantía del ejercicio del derecho a estudiar, a trabajar, a transitar, a comerciar, a navegar, a ejercer industria lícita, etcétera, 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 de acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí vemos cómo se delega, cómo se reenvía al legislador común, al Congreso de la Nación, la tarea de la actualización permanente de los derechos, pero el concepto constitucional está firme en la Constitución. Por eso la nuestra es una constitución genérica, porque, dice Quiroga Lavie, expone en forma concisa las líneas generales de la organización del Estado, delegando al legislador ordinario la regulación variable de acuerdo con las circunstancias dentro de aquel marco y favorece la durabilidad de la Constitución. En cambio, las analíticas son las que, fíjense, Brasil en algún momento, en la década del 80, sanciona o reforma su Constitución y hasta pone la tasa de interés. ¿Cuánto duró esa Constitución? 2 meses. Porque la economía, bueno, venía en un desorden importante, pero ahí tenemos ejemplos de constituciones analíticas. La vieja Constitución de la India, 395 artículos. Estaba todo absolutamente regulado y establecido. O sea, son constituciones en donde tienen gran número de disposiciones reglamentarias. Y vamos a la última de las clasificaciones que trae Quiroga Lavie, que es una clasificación tripartita, que la clasifica entre constituciones normativas, nominales y semánticas. Normativas, nominales y semánticas. La enunciación de las normativas y las nominales es bastante similar. Yo les voy a leer. Las normativas son aquellas que, proclamando y regulando la limitación del poder público y el respeto de los derechos fundamentales, es generalmente aplicada y respetada y se adecúa convenientemente a la realidad que regula. Repito, las constituciones normativas son como la nuestra, son aquellas que proclaman y regulan la limitación de los poderes del Estado. Establecen y proclaman el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales. Dice el autor, es generalmente aplicada. La nuestra es generalmente aplicada. Y se adecúa a la realidad que regula. O sea que las constituciones normativas son aquellas
que establecen limitaciones al ejercicio del poder público, que establece un marco axiológico de respeto del ejercicio de los derechos individuales, que se aplica y que se adecúa lo que pasa en la realidad con el texto constitucional. La nuestra es una constitución normativa, a veces más, a veces menos, pero fíjense, ayer hubo ejercicio de derechos republicanos importantes en la provincia de Corrientes, más allá del resultado, hubo elecciones, la gente eligió sus autoridades provinciales, ya están convocadas las elecciones de las PASO para dentro de unos días, para ejercer nuestros derechos políticos. Yo ejerzo mi libertad de enseñar, ustedes ejercen su derecho de aprender, yo ejerzo mi libertad académica y digo los temas que digo con mi orientación y nadie me está apuntando con una escopeta para que yo diga tal o cual cosa. Podemos acordar, podemos disentir, terminamos esto, nos vamos a trabajar, me subo al auto y transito. O sea, fíjense la cantidad de derechos constitucionales que estamos ejerciendo permanentemente. Por eso decimos que es una constitución normativa. Las nominales son aquellas que, proclamando la limitación del poder público y el respeto de los derechos fundamentales, no es cumplida. O sea que la Constitución da una serie de derechos, pero que no se cumplen. Normativas se cumplen. Nominales es como que los derechos están expuestos en el texto constitucional. Fíjense en Cuba, la República de Cuba, si ustedes leen la Constitución, la gente tiene el derecho de transitar libremente, pero no existe el ejercicio de ese derecho. En muchas constituciones están establecidos una serie importante de derechos que después no se cumplen. Bueno, si no se cumplen es porque tienen una enunciación nominal. Las normativas son aquellas en que sí, a veces con dificultades, a veces con conflictos, pero sí se cumplen. La nuestra puede ser más o menos normativa. En cambio, en la época de la anterior vieja dictadura militar, que estaba vigente esta constitución, era una constitución nominal, porque por encima del texto constitucional existían una serie de limitantes jurídicas, de hecho, que impedían el libre ejercicio de la Constitución. Por lo tanto, durante todo el periodo de la dictadura militar, nuestra Constitución fue una Constitución nominal. En cambio, desde hace ya más de 30 años, tenemos una Constitución de tipo normativa, porque entre lo que ocurre y el texto constitucional no hay grandes diferencias. Las constituciones semánticas, como tercer pata de esta clasificación tripartita, son aquellas que, si bien se cumplen, no regulan adecuadamente la limitación del poder público ni aseguran el ejercicio de los derechos fundamentales ni de la democracia. O sea, ¿qué es una constitución semántica? Es una constitución que la gente la cumple, pero que podría ser media, digamos, analítica, porque se cumple, pero no regula la Constitución las limitaciones del poder público, como la nuestra. La nuestra es una Constitución que se limita, el poder del Estado está limitado. ¿Por qué? Porque el Estado en la Argentina ejerce las competencias que la Constitución le otorga, y todo lo que la Constitución no le otorga no lo puede hacer. En cambio, en otros textos constitucionales no siempre existen estas limitaciones. Las semánticas son las que se aplican, las que se cumplen, a veces sin regular del todo bien el ejercicio del poder público, ni de regular del todo el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Las vemos muchas veces en países de Asia, del Extremo Oriente, donde hay sistemas constitucionales que funcionan, pero que no se regula adecuadamente el ejercicio de los derechos individuales. Esas constituciones, este autor las denomina constituciones semánticas.
María Miller, tenés el micrófono abierto, no sé quién le pone eso. Bueno, Bueno, con esto terminamos el tema de las clasificación de constituciones. Es un tema simple. ¿Cómo podríamos clasificar a la nuestra? La nuestra es escrita, codificada, es formal y material, es rígida, no es pétrea, es cuasi derivada o derivada, es ideológica, es normativa y es genérica. Todas estas cosas podemos decir de nuestra Constitución. Bueno, vamos a... profesor, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir las características de la muestra, por favor? Es escrita, codificada, rígida, formal y material, normativa, ideológica, derivada, genérica. Creo que no volví a Gracias. pasar. Y no es pétrea, no es pétrea. Ustedes ya lo están viendo, la nuestra se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes. Listo, Bueno, gracias. vamos a ingresar tendríamos un montón de temas, pero vamos a hablar de la interpretación constitucional, que es un tema para mí de los más importantes de la teoría constitucional. Interpretación. Vamos a hablar hoy, mañana, seguramente el lunes que viene. Es un tema que a mí me apasiona, me interesa y que se toma en exámenes, no es un tema menor. Fíjense que interpretar es lo que hacemos permanentemente. Cuando ustedes me están escuchando a mí, este ruido que yo hago cuando hablo, este sonido que yo expreso, ustedes este ruido, este sonido, lo escuchan, lo decodifican, porque tenemos los mismos códigos de ruidos, y le dan una interpretación. Cuando yo digo buen día, que puede ser un grito así gutural en el medio de la selva, buen día, ustedes este grito, este ruido, lo interpretan porque usamos el mismo código de decodificar estos sonidos y lo interpretan como un saludo amistoso de mañana. Pero cuando escuchamos ruidos o sonidos que no tenemos las pautas culturales de decodificarlos, por ejemplo, cuando una persona nos habla en otro idioma, o cuando en la propia Argentina nos encontramos con alguien que habla en estos dialectos como hablan ahora, que son inentendibles, estas nuevas palabras que vienen a sustituir todo, el boludo, por ejemplo. Fíjense, decir boludo es amistoso y enemitoso. Porque yo le digo a un amigo mío, hola boludo, lo abrazo, o sea, hola querido, te quiero, ¿cómo andás? Todo el tiempo, y también es un insulto, y sirve para una sola palabra, sirve para 20, 30 cosas distintas. Y tenemos un montón. Y las palabras que inventamos para sustituir a otras. Bueno, pero nosotros decodificamos estos ruidos y le damos una interpretación. Cuando viene una persona que nos habla en otro idioma, o sea, en otro ruido que nosotros no podemos decodificar, no lo entendemos. Entonces, la interpretación primero genera este primer proceso de poder entendernos. Y el primer método interpretativo es este que estamos ejerciendo nosotros, que la denominamos interpretación literal o gramatical, que es darle a las palabras el sentido común, vulgar, que la sociedad le da. No somos muy exquisitos en este primer acercamiento al proceso interpretativo. Interpretamos en forma común, vulgar, gramatical, o sea, le damos el sentido a las palabras
común que le da a la mayoría de la gente. Cuando decimos cualquier palabra, estas nuevas que ahora aparecen, o gestos, a veces ya estamos hablando como los animales, muchas veces nos comunicamos con gestos. Bueno, hay avances y retrocesos, cada uno le pone el límite que quiere. Digamos, yo trato de cuando me expreso, tratar de usar la mayor cantidad de palabras necesarias para poder expresarme, y otras personas se expresan con mucho menos. Hay personas que salen a la calle a la mañana con 150 palabras en la mochila y no pueden decir muchas más que esas. Borges se sentía un ignorante porque él manejaba alrededor de 5.000 palabras. ¿Cuántas palabras manejamos cada uno de nosotros en nuestra vida habitual de relación laboral o profesional o docente? Entonces, ¿cómo hacer para incorporar palabras? Cuanto más palabras incorporamos, mejor nos vamos a entender y mejor vamos a interpretar lo que el otro nos está diciendo. Yo, como único argumento que tengo, es la lectura, no encuentro otro. Y por eso yo les digo permanentemente a ustedes que lean. Hay que leer derecho o ficción o novelas o lo que se les ocurra. ¿Por qué leer? Porque la lectura nos hace primero mejorar el lenguaje e incorporamos palabras a nuestro vocabulario. Y podemos salir a la calle todos los días con 600, 700, 1000, 1100 palabras, que es lo que deberíamos tener. Y no 150, como lamentablemente tiene mucha gente y cada vez más. Por eso no pueden expresarse. Yo me encuentro con gente en la calle que no puede expresarse. A veces me encuentro con alumnos en los exámenes que no pueden expresarse, pero no es porque no quieran, sino porque no tienen vocabulario, no pueden expresarse porque necesitan una palabra para decir 6, 7 cosas con esa misma palabra. Entonces tienen que encontrar sustitutos, y ¿cómo los encuentran? Con la lectura. Hay que leer, y más si son estudiantes de Derecho y van a ser abogados, hay que leer. Cualquier cosa. No solamente textos jurídicos, que a veces son aburridos, pero nos dan palabras técnicas. Ahí ya estamos saliendo del lenguaje vulgar. Nos están dando palabras técnicas. Bueno, la primera interpretación, el primer método de interpretación es la interpretación literal o gramatical. Es como nosotros hablamos, nos entendemos vulgarmente. Darle a las palabras la interpretación vulgar, la que le da habitualmente cualquier persona. Porque interpretar, en definitiva, ¿qué es interpretar? Interpretar es desentrañar, fíjense qué palabra, esta es una definición de un jurista italiano, Mario Rotondi, que él decía, interpretar es desentrañar el sentido último de la norma. Fíjense la palabra que utiliza desentrañar, que es ir a las entrañas, algo que está adentro. Sacar de adentro el sentido último de la norma. Eso es lo que para él es interpretar, y para nosotros también es interpretar, que es desentrañar el sentido último de la norma. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es interpretación constitucional, es sacar de adentro el sentido último de la norma constitucional. Y para eso usamos métodos que nos posibilitan el proceso interpretativo. Y uno de esos métodos es este primero que vimos, el método literal o gramatical. Otro método que vamos a utilizar es el método historicista, en donde el intérprete, cuando digo el intérprete, fundamentalmente el intérprete es el juez, aunque nosotros como docentes, ustedes como alumnos y futuros abogados, también podemos hacer interpretación. Pero la interpretación para el juez es el paso previo a la aplicación de la ley. Cuando el juez está por aplicar de la ley, previamente la interpreta, y una vez interpretada la aplica. O sea que para el juez es necesaria, y es muy raro que un juez aplique la norma
sin un proceso interpretativo anterior. El segundo método de interpretación es el método historicista, donde el intérprete ya no mira solamente el sentido común, la interpretación común, literal o gramatical de las palabras, sino que hace un ejercicio como meterse en el túnel del tiempo y volver y ubicarse en el momento en que la norma fue sancionada. En la interpretación historicista, el intérprete regresa a ese momento histórico en que la norma que tenemos que interpretar fue sancionada. En este caso, si vamos a interpretar la Constitución, bueno, el intérprete debería volver a 1853 o 1860, si estamos hablando de un artículo que pudo haber sido reformado ahí, y situarse históricamente y ver cuál era la realidad política, social, cultural, económica, que rodeaba la situación en la cual se genera la norma. O sea, si interpretamos la Constitución desde el punto de vista historicista o histórico, tenemos que volver a 1853, quizás un poco antes, y conocer cuál fue el proceso. Conocer cuál fue el proceso histórico y político que genera o deriva en la sanción de la Constitución. Y saber cuáles eran las líneas de pensamiento. Y qué representaban los constituyentes que estaban ahí. Tenemos que conocer la historia constitucional para poder hacer una correcta interpretación bajo el método historicista. Pero este método sirve para la Constitución y sirve para cualquier norma jurídica. Como tercer método, hay muchos, Quiroga Lavie marca 5 o 6, otros autores marcan un montón, en materias o en cursos de posgrado de esta materia podemos transitar por una generalidad de métodos interpretativos, pero vamos a quedar con estos tres. El tercer método es el que se define como método teleológico. Teleológico. Que viene de télesis, del griego, final. Así como génesis es inicio, télesis es final. El método teleológico o finalista. ¿Qué significa este método teleológico? El intérprete, cuando interpreta una norma constitucional, también va a ubicarse, también va a ir al pasado, a ubicarse históricamente en el momento en que la norma fue sancionada, pero lo que va a averiguar además es qué finalidad persiguió la sanción de esa norma, el para qué se sancionó la norma. No solamente su contexto histórico, sino qué objetivo tenía en vista el grupo legislativo o el autor de la norma para llevarlo adelante, para qué, con qué finalidad se sancionó esa norma. Fíjense entonces ustedes que el proceso interpretativo es fundamental para determinar o desentrañar el sentido último de la norma y para poder conocer cuál es el objetivo de esa norma, el por qué, el para qué, qué alcance tiene la norma o las palabras que integran la norma. Fíjense, yo pongo siempre pongo como ejemplo, donde tengo mi Constitución, acá está, el artículo 3 de la Constitución, los que cursaron conmigo, shut up, ¿no? Cállense la boca, vamos a hablar con los que no cursaron, los que cursaron conmigo ya lo saben, pero fíjense el artículo 3. Lo voy a leer. El artículo 3 dice:
Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Este artículo es de 1860, no integra la Constitución originaria. Este fue modificado porque la Constitución originaria decía que la capital de la República era Buenos Aires. Buenos Aires nunca había aceptado en ese momento. Este artículo se incorpora, se reforma en 1860 y nos trae una serie de derivaciones interpretativas importantes. Yo siempre pregunto, y ahora lo voy a responder yo, porque si estuviéramos en clase podríamos hacerlo, pero por computadora quedan estos espacios, no sirve mucho. Fíjense, como dicen ahora, ¿no? ¿Qué necesidad los constituyentes de 1860 de poner la palabra especial? Cuando dice, las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República, y pusieron por una ley del Congreso. Y ahí no hubiera pasado nada. Pero ¿qué pusieron? Por una ley especial del Congreso. Como dicen los chicos, ¿qué necesidad de poner la palabra especial? Que ha generado desde 1860 hasta hoy problemas interpretativos difíciles de resolver. Porque algunos piensan, ¿qué es especial? Especial es la pizza, ¿no? Está la de mozzarella y la especial, ahí tenemos. La especial es la que no es la de mozzarella, es la que no es la común. Especial es algo distinto a lo natural. Acá hablamos de leyes. ¿Cuáles son las leyes especiales? ¿Qué? ¿Hay leyes que no son especiales? Al contrario, ¿no? Con una interpretación por el contrario, diríamos que hay leyes especiales, por lo tanto, porque lo dice la Constitución, por lo tanto hay leyes no especiales. Y cuando vamos a la clasificación de leyes, no existe esta clasificación. Las leyes son leyes. Podrá haber leyes comunes o federales, por el ámbito de aplicación, por la materia que contienen. En algún momento antes de la reforma de 1994 había leyes solamente para la Ciudad de Buenos Aires, comunes, especiales, y aquellas comunes, federales, y aquellas que iban solamente dirigidas o a la Ciudad de Buenos Aires o a los viejos territorios nacionales. El Congreso Nacional legislaba, por ejemplo, para Tierra del Fuego. Pero no es el caso no existe una clasificación de ley especial. Entonces, ¿para qué la pusieron los constituyentes? Y este artículo se utilizó en la historia constitucional argentina en dos oportunidades. Una en 1880, la famoso conflicto revolucionario, bélico, ¿no? Donde las autoridades de la provincia de Buenos Aires se rebelan contra el gobierno central porque se había votado la ley de federalización, esa ley que le quita estos 200 kilómetros cuadrados de superficie a la provincia de Buenos Aires para crear en esa superficie la capital federal, que ya existía como ciudad, y trasladar a las autoridades federales que hasta ese momento residían en la ciudad de Paraná. La sede, la capital de la República Argentina fue la ciudad de Paraná, perdón, ya eso había sido antes, pero el presidente vivía en Buenos Aires como inquilino, porque la primera sede fue Paraná, después van a Buenos Aires, pero al no haberse federalizado el distrito, que es lo que ocurre en 1880, las autoridades nacionales locaban, ¿no? Alquilaban espacios al gobierno bonaerense para ejercer las funciones constitucionales. Esto se resuelve en 1880 con un gran conflicto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Carlos Tejedor, que enfrenta, ¿no?, a las fuerzas federales. Al principio le va bien y al final, bueno, tiene una derrota
terrible y se logra la federalización de Buenos Aires. Acá tiene mucho que ver la legislatura provincial, porque Buenos Aires como provincia tenía su propio ámbito legislativo que sanciona una ley facultando la cesión de tierras. Y otra ley del Congreso en donde a esas tierras las federaliza. Bueno, acá generó y se declara la capital también, porque antes era una cosa, fíjense que la Constitución no decía, después de la reforma de 1860, que Buenos Aires es la capital. Eso viene por ley. Eso deja abierto un montón de preguntas, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos una ley que declara la capital, y ahí aparece la ley especial, por primera vez aparece la ley especial. Y otra vez que aparece en el debate es en 1985, o sea, 100 años después, 105 años después, cuando en el gobierno del presidente Alfonsín se debate a fondo una cuestión central en la Argentina que algún día se va a tener que resolver, que es el traslado de la capital. Y se había elegido en aquel momento, en 1985, trasladar la capital a la ciudad de Viedma, ese eje que conformaba Viedma, provincia de Río Negro, Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Se debate en el Congreso esa ley, el miembro informante es Vanossi, que yo les había hablado hace un ratito con esta clasificación. Vanossi era diputado nacional en ese momento, era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y se lleva adelante el debate de la ley. Y el punto neurálgico del debate, por más que la ley se aprueba, se le da un término de duración de 10 años, no se vence el plazo, no se avanza mucho, y perdimos una gran oportunidad, porque vamos a hablar a lo largo de este curso del tema de la capital federal. Desde mi punto de vista, perdimos una oportunidad, otros dicen que no, es opinable. Pero lo cierto es que en ese debate, en 1985, se repite lo mismo que en el debate de 1880, y se repite lo mismo que estamos hablando ahora, que es ¿qué significa la palabra especial? En el artículo 3. Algunos autores, a ver, sigamos el método gramatical. El método gramatical especial es algo que no es común, algo que es distinto. Y está calificando, la palabra especial está calificando a una palabra genérica como es la ley. Entonces algunos entienden, bueno, las leyes, ¿cómo se votan las leyes? Por mayoría absoluta, por mayoría simple, por mayoría agravada. Bueno, pero si es especial, se tiene que votar con una mayoría más agravada. Y muchos entendían que la ley especial que establece el artículo 3 tenía que ser votada con, por ejemplo, mayoría absoluta del total de los miembros, y otros dijeron, por ejemplo, con 2/3 partes. Bueno, algunos le contestaron, pero el constituyente cuando quiso poner una mayoría agravada en el texto de la Constitución lo puso. Y otros le dijeron, bueno, pero eso pasó en 1853, esta norma es de 1860, había otros constituyentes, y en vez de poner eso pusieron especial. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? No podemos nunca, desde el punto de vista gramatical. Entonces tenemos que darle una interpretación historicista y finalista, y tenemos que trasladarnos al momento. En este caso, tenemos varios momentos para trasladarnos. Primero iríamos a 1860, momento en que se incorpora este artículo. ¿Qué pasó en esa convención constituyente? ¿Por qué ocurrió esa convención constituyente? ¿Por qué se reformó la Constitución a los 7 años de haberse sancionado en 1853, violando expresamente una norma que decía que no podía ser reformada durante los primeros 10 años? Ahí aparece entonces la cuestión interpretativa, el problema interpretativo, el problema que en esa república que se estaba gestando, una parte importante, que era el Estado de Buenos Aires, no pertenecía a la misma. Y había que incorporarse, pero el Estado de Buenos Aires aparte había vencido militarmente a la Confederación y puso condiciones para incorporarse.
Y entre esas condiciones que pone es revisar la Constitución. Y en 1860 se revisa en una convención constituyente convocada al efecto, en donde había algunos constituyentes que habían estado en 1853, pero la mayoría no, y aparecen personajes como Alsina, como Vélez Sarsfield, que se ponen a revisar la Constitución y le hacen 35 modificaciones en 1860 a la Constitución de 1853 y que generan el ingreso del Estado de Buenos Aires a la República Argentina. Y entre eso era quitarle al artículo 3 la palabra que Buenos Aires era capital. ¿Y qué hicieron los constituyentes? Lo patearon para adelante. Lo patearon para adelante diciendo, bueno, este tema, ¿quién lo va a resolver? El Congreso de la Nación. Porque dice que la ciudad que se declare capital por el Congreso mediante una ley especial. Entonces, en 1860 lo patearon para adelante porque era la fórmula de destrabar algo tan importante como empezar el completamiento, generar la unidad nacional, avanzar sobre la organización de nuestro Estado. ¿Y hasta dónde lo patearon para adelante? 20 años, hasta 1880, donde el tema explotó. Por una ley especial. Entonces, los que hacen interpretación historicista o finalista, a la palabra especial le van a dar la palabra de la trascendencia. ¿Por qué es especial? Porque es importante, porque es trascendente, porque resuelve un problema concreto que es la capital del Estado. Pero no es más que una interpretación. No es más que una interpretación. Tenemos los que interpretan literalmente, que dicen especiales porque una ley distinta, y la ley es formal y distinta, que se debería votar con una mayoría agravada, aunque la Constitución no lo dice, y están los historicistas o finalistas que hablan de la especialidad por la trascendencia de la ley. Lo cierto es que el constituyente en 1860 no debió haber puesto la palabra especial. Fíjense el conflicto que nos genera. ¿Y cómo se va a resolver este conflicto? Porque no hay una fórmula de resolución. Puedo pensar esto, ustedes pueden pensar otras cosas. Cuando algún día la Argentina se dé a la tarea de trasladar la capital, cosa que va a tener que hacer, no sé si lo veremos, donde ya hubo muchos intentos, ¿no? Y hay otros estados parecidos al nuestro que lo tienen. Fíjese Brasil, un estado federal como Brasil, donde su capital política es Brasilia, su capital económica es San Pablo, su capital turística, y aparte de las relaciones exteriores es Río de Janeiro. O Estados Unidos, donde la capital política es Washington, ¿no? Y la capital económica es Nueva York, separados por 1 hora y media de avión. Fíjense en la Argentina, donde la capital política, económica, social y cultural y todo está en 150 metros a la redonda, donde el presidente del Citibank estornuda y el presidente de la Nación se resfría, porque están a 150 metros de distancia, donde la economía o el puerto o lo bursátil o lo económico convive con lo político en un ámbito de actuación que les puedo asegurar no son 200 metros. Ustedes salen de la casa de gobierno, van caminando, salen así, van caminando para la derecha, llegan al Banco Nación, y del Banco Nación caminan 150 metros y pasan por todos los bancos importantes del país. O sea, bueno, así es nuestro país. A mí me parece que esto podría cambiarse, por eso en 1985, cuando se quiso hacer esto, por varios motivos, por el motivo de separar lo político de lo económico, que la decisión política no conviva al lado de la decisión económica, sino también para generar un proceso distributivo demográfico de poblar una zona desértica como es la Patagonia. Fíjense que del Río Negro para abajo vive 1 millón de personas. Lo mismo que tiene Mar del Plata el 15 de enero. Y en ese 1 millón de personas hay 4 provincias.
o 3 provincias. Entonces, tenemos un problema de desarrollo, bueno, el traslado de la capital generaba eso. Pero bueno, pero este fue un intento. En siglos anteriores hubo otro, Sarmiento también avanzó mucho. Sarmiento la quería llevar a Córdoba, un pueblito de Córdoba. Belville, antes se llamaba Fraile Muerto, Fraile Negro. Ustedes agarran la vieja ruta 9 para ir a Córdoba, no la autopista, la vieja ruta 9 para ir a Córdoba es donde estaban todas las pelotas de fútbol, están las fábricas de pelotas de fútbol en Belville. Bueno, él entendía que ese era el centro geográfico del país, desde el punto de vista geográfico, ¿no? Para buscar una cuestión objetiva, y tampoco pudo avanzar Sarmiento, otros pensaron en Rosario, pero bueno, hubo intentos, más allá de que algún día se concrete o no, van a tener que atravesar la decisión política a través de la interpretación de esta palabra mágica que es la palabra especial. Bueno, vamos a parar 5 minutos, me hago un café y seguimos la clase.
Bueno, volví, calenté el café, seguimos. Yo recomiendo mucho para esta materia, recomiendo, ustedes son grandes, es conocer mucho, o estudiar, o conocerla, o interesarse por la historia argentina, si les interesa la teoría constitucional, y después cuando hagamos a continuación de la teoría ciencia constitucional argentina, o sea, el estudio particularizado de nuestra Constitución. Porque la historia argentina nos da las pautas, nos refleja el motivo de la existencia o no de determinadas instituciones y su forma de funcionamiento. Les pongo un ejemplo personal. Yo fui a una escuela, cuando hice el secundario, en donde mi profesor de historia, de tercer año para arriba, era profundamente antirrosista, ¿no? Entonces nos formó a todos en un profundo antirrosismo. Venía el diablo y Rosas, aparte de otros personajes, para no generar conflictos por ahora con ustedes. Y yo digo, pero pucha, pero tan mala persona sería Rosa. Y esa duda me llevó muchos años. Y bueno, estudié Derecho y a lo largo de mi carrera, una vuelta tuve acceso y dije, no, pero un día tengo que resolver esto. Y me compré, hay un tratado, una biografía de Rosas, de 3 tomos, de un escritor, un historiador, Saldías. Entonces, bueno, la conseguí y me puse a leerla. Y bueno, y Saldías era un profundo rosista. Entonces yo tenía, por un lado leía historia argentina, y de la tradicional, de la originaria, de la versión oficial, ¿no? que entre tantos aspectos tenía una mirada muy desconsiderada con Rosas, y la otra historia, escrita por otros autores, en este caso Saldía, que era un pariente, pero era un descendiente lejano, y donde él tenía una mirada favorable. Y bueno, yo convivo con las dos posiciones, convivo con las dos posiciones, y tengo argumentos que puedo generar una opinión contraria en algunos aspectos, y tengo argumentos que puedo generar una posición positiva y favorable en otros aspectos. Hasta que al final comprendí que las personas son el producto y el reflejo de su época. Y no podemos ver con los ojos del siglo XXI, con los ojos que hoy tenemos, con la mirada que hoy tenemos, las actitudes de personas que vivieron en el siglo XIX, con el acceso a la educación y a la cultura y a las realidades y a las costumbres del siglo XIX. Yo no puedo tachar de violento a una persona que usaba los elementos que tenían en el siglo XIX para someter por ahí físicamente a otra persona, porque eran los elementos que tenía. No puedo verlo con mis ojos hoy del siglo XXI, las actitudes que tenían personas que vivieron hace 150 años. Y fíjense que ahora hay mucho de esto, se está hablando mucho de esto, se lo está analizando hasta desentrañando las cuestiones más íntimas de personajes de nuestra historia, como Belgrano, que está de moda ahora, lo han puesto de moda Belgrano, o San Martín, que cada vez que se acerca el 17 de agosto se lo pone otra vez sobre el tapete, y algunos hablan bien y otros hablan mal, o del propio Sarmiento, ¿no? que también está en discusión, y me parece bien. Entonces hay que tener las dos posiciones, o las tres posiciones, o las cuatro, y hay que leer y estudiar mucho. Pero aparte en nuestra materia, para poder comprender la existencia y el funcionamiento, el porqué, el para qué y el porqué de ciertas instituciones, deviene mucho de la historia. Y yo siempre recomiendo leerlo a Alberdi, otra persona. Ayer fue el Día del Abogado. El Día del Abogado es en homenaje, ¿no? Ayer 29 de agosto se celebró el Día del Abogado en homenaje a Juan Bautista Alberdi, ese ilustre tucumano, autor intelectual de nuestra Constitución. Fíjense el artículo 29 de la Constitución, otro artículo susceptible de interpretación. Vamos a leerlo.
El Congreso no puede, es un artículo que arranca por la negativa, ¿no? El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consienten o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Quien no conozca historia argentina no puede interpretar ni comprender este artículo que dejó Alberdi en 1853, como esos, ustedes tienen auto y vuelven tarde a su casa, ¿no? Y vienen por la avenida y está el semáforo así en amarillo, en intermitente, nos está diciendo ojo, 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 ojo. Bueno, Alberdi, con el artículo 29 nos está diciendo ojo, 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 no hagamos lo que pasó antes, no le otorguemos, el Congreso no puede darle al presidente, ni las legislaturas provinciales pueden darle a los gobernadores facultades extraordinarias o la suma del poder público, que fue lo que hizo la legislatura de Buenos Aires en 1835 a Rosa, le dio la suma del poder público. Y entonces el hombre legislaba, gobernaba por decreto, sustituía la voluntad popular y ejercía algunos actos que fueron considerados bastante negativos por la historia. Alberdi le pone esa limitación. Quien no conozca historia argentina, y acá estoy hablando de dos alumnas que no son argentinas, una viene de Venezuela, otra viene de Colombia, yo las invito a estudiar historia argentina para poder comprender nuestra Constitución Nacional. Pero esa persona que viene de afuera y que lee la Constitución y que lee el artículo 29 y dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué aparece esto acá? Porque perfectamente nuestra Constitución podría haber sido la misma sin el artículo 29. O podría haber estado ese artículo en algún otro lugar de la Constitución. Porque no tiene una incidencia directa con lo que viene tratándose. Fíjense que el 28 habla del principio de razonabilidad, el 27 habla de la relación de supra y subordinación de los tratados y la Constitución. O sea, los artículos anteriores nada tienen que ver con esto. El 30 habla de la reforma, el 31 de la supremacía constitucional. Y este artículo está ahí, como diría mi abuelo, como peludo de regalo. Podría no estar, no le quita ni le pone nada, pero al estar me está diciendo, me está haciendo una referencia al momento anterior a la sanción de la Constitución. Porque esto ya había ocurrido y lo que quería el constituyente es que esto no vuelva a ocurrir. Pero si no conocemos la historia, ¿qué interpretación gramatical podemos hacer, o historicista, o teleológica, si no conocemos la historia nacional, la historia argentina? Entonces, para interpretar y para avanzar después en una normal comprensión de nuestra Constitución Nacional, yo les recomiendo detenerse y volver a estudiar historia argentina. Bueno, hasta ahora vimos los métodos que son herramientas que tiene el intérprete para resolver estos conflictos previos a la aplicación de la ley. Porque antes de aplicar la ley, hay que interpretar la norma que voy a aplicar. Ver si esa norma jurídica se corresponde con el caso que debo resolver. Y para eso utilizo estos tres métodos: el gramatical o literal, el historicista y el teleológico. Ahora vamos a otro aspecto de la interpretación, que son las escuelas interpretativas, que hay muchísimas, pero que nosotros vamos a ver, les voy a explicar, o los voy a incorporar solamente en dos de tantas escuelas interpretativas que hay.
que yo siempre digo que son los extremos, que son los límites, y que la realidad siempre va por el medio. Pero por un lado tenemos las escuelas que niegan la interpretación, y por otro lado tenemos las escuelas que adhieren tanto a la interpretación que a veces el intérprete, cuando interpreta, modifica la ley. Son escuelas de creación de derechos, son como una especie de superlegisladores los intérpretes. Por un lado, lo que niega, y por otro lado, lo que al interpretar cambia, inclusive hasta el texto de la ley, que son los límites que a nadie le gustan, porque todo lo demás va por el medio. Todo lo que vamos a ver nosotros a partir de acá es lo que va por el medio. Pero bueno, las primeras se llaman escuelas de la jurisprudencia mecánica. Escuelas de la jurisprudencia mecánica, que las encontramos en Francia principalmente. Francia tiene una larga tradición de no interpretar, en donde la doctrina le niega al juez la posibilidad de interpretar. ¿Por qué? Porque existe la Constitución y el juez tiene que aplicarla. Esto viene desde la época revolucionaria. Esto ya lo escribía Montesquieu en El espíritu de la ley, esa gran obra, junto con otras que generan la base de sostenimiento intelectual y filosófico del proceso de la Revolución Francesa. Montesquieu definía al juez, fíjense cómo lo definía, como un ser inanimado que solo aplica la ley. No tenía mucha consideración. Los franceses no tienen mucha consideración con los jueces en el momento revolucionario, porque antes los jueces dependían de la monarquía y aplicaban la ley que el rey quería. Por eso en el proceso revolucionario el juez pasa a un segundo plano y los revolucionarios le dan la tarea solamente de aplicar la ley. No interpretes nada, le decían. Si la ley dice blanco, es blanco. Si la ley dice negro, es negro. Si la ley dice que el que roba una manzana se le corta la mano, se le corta la mano. Por más que el que robó la manzana, por ahí la robó para comer. Entonces el juez no tenía margen interpretativo. No había ni condiciones agravantes ni atenuantes. Existía la ley. Como esa vieja frase que algunos repiten sin saber, dura lex, sed lex. Si está la ley, se aplica la ley. Y no hay causal de excusación posible. Entonces el juez, como decía Montesquieu, se convierte en un ser inanimado, sin alma, que aplica la ley. Por eso hoy en Francia, fíjense que han pasado siglos, y hoy en Francia, y ustedes lo están viendo, o lo han visto, o lo irán a ver, y si no, van y lo estudian, el sistema de control de constitucionalidad, primero, está llevado adelante por un órgano político, y segundo, es ante el EGEM, es antes de que exista la ley. La Asamblea Nacional sanciona la ley, va al Consejo Constitucional, el Consejo Constitucional le da un estudio de constitucionalidad, y si pasa ese tamiz de constitucionalidad, va al presidente para que la promulgue y después se aplica. Por eso ningún juez en Francia hoy va a declarar la inconstitucionalidad de ninguna ley. ¿Por qué? Porque el estudio de constitucionalidad se dio antes de la sanción de la ley o de la promulgación de la ley por el Consejo Constitucional, que es un órgano político. Fíjense que en el control nuestro es un control jurisdiccional, que lo hacen todos los jueces. Nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad jurisdiccional y difuso. Significa que se da en el ámbito del Poder Judicial y no está en cabeza de ninguno en particular, sino que en todos, es difuso.
¿Quién controla la ley? Todos los jueces. No uno solo. Todos los jueces controlan la ley. En el sistema francés no hay un control jurisdiccional, hay un control político previo por el Consejo Constitucional, que está integrado por los expresidentes, no necesariamente tienen que ser abogados, por los exministros de la Corte Suprema y por una serie de académicos designados al efecto. O sea que la Asamblea Nacional sanciona la ley, va al Consejo de Constitucionalidad, se le hace el estudio de constitucionalidad, si no lo pasa, vuelve a la Asamblea Nacional, pero si lo pasa, va al presidente para su promulgación. Y después los jueces aplican la ley. Porque que un juez declare la inconstitucionalidad significa que le está diciendo a ese Consejo Constitucional que se pudo haber equivocado. Y eso no ocurre. Entonces, no sé si están viendo supremacía, pero si lo están viendo, esto sirve como un anexo, y si no lo están viendo, anótenlo, porque el doctor García Arena lo va a dar. Entonces tenemos esta escuela de la libre decisión legal. Y por otro lado, escuela de la jurisprudencia mecánica. Y por otro lado, la escuela de la libre decisión legal, donde el juez, viene el juez y después viene Dios. Y por abajo del juez el legislador, porque el juez agarra la norma y puede llegar o a no aplicarla o a interpretarla de tal manera que le cambia hasta sus características gramaticales para qué estaba hecha. Es el juez Dios, el juez creador, el juez legislador, el juez que resuelve más allá de lo que la ley le ponga como límite. Escuela de la libre decisión legal. En donde la interpretación vale todo. Donde a través de la interpretación del juez puede desvirtuarse el texto mismo de la ley. Es el juez legislador. Entonces, estos son los límites que por supuesto me parece a mí que no debemos ni siquiera transitar cerca. Ni un juez sin alma, como quería Montesquieu, ni un juez legislador. Cada uno lo suyo. Entonces, y las escuelas que van por el medio son las escuelas que vamos a ver nosotros, en donde se favorece el proceso interpretativo, a veces se le ponen límites, a veces hay más libertad de acción para el juez. Fíjense cómo son los tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en el ámbito laboral, existe lo que se llama la sana crítica. La sana crítica está muy cerquita de la libre decisión legal. El juez resuelve por la sana crítica. ¿No? Me está diciendo que no está resolviendo solamente por el límite que le impone la ley. Y esto lo vemos en el proceso laboral, que es el proceso más particular que tenemos. En un proceso laboral, yo como empleador tengo un empleado que durante 10 días seguidos llega tarde. Tiene que entrar a las 8 y durante 10 días seguidos llega a 8:30. Yo ya, un día le dije, otro día le dije. Ya el día número 10 que llega a 8:30, yo ya le saqué la ficha del tablero y le digo, no, ya, no entrás porque 10 días seguidos llegando tarde. Le mando la carta documento y lo hecho con causa. Con causa. ¿Cuál es la causa? Que llega tarde. Yo, mis empleados, necesito que estén de 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque mi fábrica funciona así. Y él llega a 8:30, entonces yo pierdo esa media hora porque no puedo prender la máquina y los otros están de gusto en esos 30 minutos, y yo en vez de arrancar a las 8, arranco 8:30, y entonces pierdo producción, pierdo productividad, no llego a mis objetivos, etcétera, no puedo vender, no puedo llenar los camiones, bueno, lo eché. ¿Está mal? ¿Hice mal en echarlo?
No, no hice mal. Porque lo eché con causa, porque el tipo llegaba tarde. No le eché porque era hincha de River y yo soy de Boca, no le eché porque era radical y yo soy peronista, no lo eché porque era petizo y yo soy alto, lo eché porque llega tarde. Bueno, él va a ir a verlo a uno de ustedes, futuros abogados laboralistas, y me va a contestar la carta documento manifestando que yo me excedí en el marco del ejercicio de mi autoridad, porque él llegaba tarde por una serie de motivos, y me dice, porque yo cuando lo he hecho con causa, lo que le voy a pagar es la indemnización simple. Y ustedes que van a defender a esta persona, lo que me van a pedir a mí que le pague es la indemnización doble, porque en definitiva en la cuestión laboral no estamos discutiendo si yo tengo el derecho de echarlo o no. Lo que estamos discutiendo es cuánto le tengo que pagar de indemnización. Eso estamos discutiendo. Y vamos a ir a tribunales. Y llegamos a tribunales y mi abogado, ¿qué ofrece como prueba mía? El fichero, donde el empleado firma, o si pone la mano, la cuestión vamos no sé cuánto, o la huella, o cualquier sistema de identificación laboral que hoy exista, y yo voy a acreditar con una prueba objetiva, que ese fulano llegaba tarde. ¿Puedo perder? No, no puedo perder si es una prueba objetiva. ¿Y qué van a decir ustedes que lo van a defender? Y van a decir que el tipo es una buena persona, que seguro que es una buena persona, que hace poco que se divorció y se le fue la esposa. O podemos poner al revés, porque no soy machirulo en estas cosas. Podemos ponerle el sexo que quieran a la persona que llega tarde. Pero pongamos que era hombre y él dice, mire, va a la audiencia de causa, donde hay una expresión verbal, es una audiencia presencial. Y le dice, mire, se fue mi esposa y me dejó los 2 chicos a mí. Y los chicos van a la escuela. Y yo vivo en el barrio fulanito y no tengo auto y tengo que caminar 5 cuadras a tomarme el colectivo. Entonces voy con los chicos, tomo el colectivo, los dejo en la escuela y después salgo de la escuela, me tomo otro colectivo y llego al trabajo. Y llego tarde, sí, porque yo prefiero llegar tarde, pero que mis chicos vayan a la escuela. Y aparte, ya que estoy, le digo, y si los colectivos pasaran con frecuencia necesaria, yo no llegaría tarde. Y si la calle de mi casa estuviera asfaltada y no me embarraría cada vez que llueve, podría llegar más rápido a la parada de colectivo y los chicos ir a la escuela y yo llegar a mi trabajo y ya los jueces están llorando. ¿Y qué van a decir? Que yo lo eché mal, y lo eché sin causa. Y voy a perder. De hecho, voy a perder. Entonces, para no perder, arreglo en la puerta de los tribunales de trabajo. Los invito a que pasen por los tribunales de trabajo a ver cómo arreglan todas estas cosas en la puerta. Pero, ¿qué les estoy diciendo? Que la prueba objetiva la tengo yo. La prueba, y después hay que ver la prueba de mi contraparte. Si la verdad llovió en estos últimos 10 días, hubo clase en estos últimos 10 días, ¿para qué vamos a discutir? ¿Y qué va a fallar el tribunal? El tribunal va a decir que está bien, que yo utilicé mis medios de control del horario de ingreso, pero que la verdad en las situaciones sociales y educativas y esto y de lo otro, generan en el trabajador la necesidad de optar entre brindar la educación a sus hijos y la sana crítica le permite al tribunal la posibilidad de alejarse de la prueba objetiva y buscar un medio indemnizatorio quizás más favorable al trabajador. Y esto es lo que ocurre, y esto es el ámbito de actuación, y es la verdad que, bueno, a veces funciona bien, a veces funciona mal, a veces se aparta de la prueba y crea o genera, porque apartarse de una prueba objetiva es generar un ámbito legislativo distinto. Esto está muy pegadito a la libre decisión legal. Y por el otro lado, la jurisprudencia mecánica, la que no admite, y a veces el derecho penal argentino es muy objetivo, pero fíjense que nuestro Código Penal tiene causales de exhibición, a veces de culpa, ¿no?
el hurto. Yo había puesto un ejemplo recién con el hurto, que robó una manzana. Bueno, pero no es lo mismo robar un supermercado para robar la caja, donde está la plata, que entrar a un supermercado y robarse 2 leches y una bolsa de pan para llevar a la casa porque los chicos no tienen que comer ni tomar la leche. Objetivamente es hurto. Pero bueno, acá viene la variante del hurto famélico, el que roba para comer, como causal de atenuación. En un sistema que está mal también, pero bueno, pero ocurre. En un sistema en donde el juez no puede interpretar ni poner causales de excusación a la conducta, es lo mismo el que roba un camión blindado a punta de pistola que el que entra a una despensa a robar un sachet de leche. Porque objetivamente el hecho es la apropiación de una cosa ajena. Después veremos con fuerza, con violencia o sin violencia. Pero objetivamente es la apropiación de una cosa ajena. ¿Qué diferencia hay entre robarle a una persona a punta de pistola el Rolex de oro que entrar a un supermercado a robar 2 sachets de leche y una bolsa de pan? Si objetivamente me estoy quedando con una cosa ajena. En los sistemas de jurisprudencia mecánica no se considera nada que no sea la cuestión objetiva. Entonces, por eso los extremos son malos. Y estas son las escuelas que marcan los extremos interpretativos. La interpretación tiene que ir por el medio, desentrañar el sentido último de la norma a través de los métodos y cualquier escuela hermenéutica, porque en definitiva aparece ahora la hermenéutica como la ciencia de la interpretación. Y es una cuestión interesantísima transitar por las escuelas, por los métodos interpretativos. Vamos a dar algunas pautas de interpretación. La primera pauta es la interpretación estática y la dinámica. Vamos a hablar de esta y bueno, vamos a terminar acá y vamos a seguir mañana. La estática y la dinámica, que es una caracterización muy argentina de la interpretación y tiene que ver con esta conducta, con esta visión que le pone el juez. Hasta más o menos, o sea, desde la sanción de la Constitución y más o menos hasta 1934, o sea, desde 1853, 80 años de historia argentina, 80 años de jurisprudencia de la Corte, la interpretación fue estática. ¿Qué significa la interpretación estática? Y esto avalado por la Corte, avalado por un abogado, un integrante de la Corte, el doctor Bermejo, que tuvo casi 30 años en la Corte. Y la interpretación estática es aquella que interpreta la norma en el mismo contexto histórico en que fue sancionada, en el mismo aspecto que tuvo el legislador originario y con los mismos motivos y fundamentos que tuvo el legislador originario para crear esa norma. No importa el momento en que haya que aplicarla, la voy a aplicar teniendo en cuenta las valoraciones, las consideraciones y la realidad que tuvo el que creó la norma. Es como que el tiempo no pasara. Es como que la Constitución, los primeros 80 años de su existencia, siguió siendo interpretada bajo los parámetros que generaron su propia sanción y creación. A principios, 1932, 1934, con el famoso caso Adico de la Pesa, la Corte empieza a cambiar su visión por la que tiene ahora, ya casi 90 años de existencia de esta, con muy pocas idas y vueltas, que es la interpretación dinámica. La interpretación dinámica es la que adecúa y adapta a la Constitución Nacional a las alternativas y avances y modificaciones sociales, culturales, legislativas,
Esto ha generado que nuestra Constitución sea tan longeva, ¿no? La interpretación dinámica, porque la adapta permanentemente. Nosotros tenemos la suerte de tener esta Constitución, gracias, yo digo siempre, gracias, la suerte que tenemos de tener esta Constitución, para mí, de las mejores del mundo, pero del sistema interpretativo que la rodea, porque la Corte, que es el intérprete final de esta Constitución, ejerce un mecanismo dinámico que la va adecuando permanentemente a las necesidades que tiene que cumplir. Ya no tenemos la visión ni la mirada de la Constitución solamente reflejada en el momento de su sanción, sino que la vamos adecuando y adaptando al momento actual que vivimos de su aplicación. Tiene que ver mucho de esto con el rol del poder de policía del Estado, cómo va cambiando, cómo se va adecuando, con las cláusulas económicas y sociales de la Constitución, cómo se van adecuando a la actualidad, y con un montón de situaciones más. Entonces, primera modalidad interpretativa, interpretación estática, desde la sanción hasta 1932, 1934, interpretación dinámica desde ese momento hasta hoy. ¿Y qué es la diferencia? La cuestión interpretativa es cómo encaramos el enfoque constitucional. Si lo encaramos con la visión, con el discurso, con la doctrina, con la realidad que tenía el legislador originario de 1853, o con el que tenemos hoy. Yo comparto plenamente esta posición dinámica que tiene la interpretación constitucional. Bueno, ¿preguntas, dudas de esto? Profe, ¿te puedo consultar una cosa? No escuché bien el año que termina la estática y empieza la dinámica. No hay un día, ni una fecha, ni un momento. La doctrina dice, bueno, con el caso Abico con De la Pesa, 1934, ponele, a partir de ahí la Corte va cambiando su enfoque, pero ponele, mitad de la década del 30, hasta ahí cambia. Pero lo que tenemos que ver es por qué pasó en la década del 30. Porque todo tiene que ver a veces con todo. Pero algunos dicen, el golpe de Estado de Irigoyen. Bueno, eso fue desde lo político, pero ¿qué pasó en el mundo? ¿Qué pasaba en la década del 30 que hacía que el Estado ejerciera una posición casi dominante? La crisis económica del 29. Entonces, no era lo mismo la aplicación de la Constitución pensada en un esquema liberal, con un Estado muy controlado, y donde viene la crisis económica, donde el Estado empieza a hacerse cargo de un montón de cosas que no tenía que hacerse cargo, y ahí la interpretación también va variando, porque si se hubiera mantenido en esta crisis económica mundial una interpretación tan estática, podría haber generado distorsiones, y este fue, yo creo que el gran avance que tuvo nuestra Corte de poder adecuar la realidad social y política y económica al ejercicio y aplicación de la Constitución Nacional. Entonces a veces hay que tener el contexto, decir, bueno, ¿por qué cambió? Porque se murió Bermejo, que había estado 30 años en la Corte defendiendo esa interpretación que había que relacionarla con el momento original de la sanción. Bueno, eso es quedarme a mitad de camino. Está bien, no está Bermejo, vino una ruptura institucional con Irigoyen que la Corte lamentablemente avala a través de la creación de la doctrina de facto, pero también viene la crisis internacional del año 30, donde empieza a cambiar el rol del Estado, porque aparece una serie de personajes que hasta ese momento no existían, que eran los desocupados. Vamos a dejar acá, les doy para que reflexionen sobre esto, para que lean, para que estudien, y mañana vamos a seguir también con interpretación
vamos a ver otras pautas y otras modalidades interpretativas. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos mañana a la mañana. Bueno, Chao, profe. Hasta mañana. Gracias.